En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Chile Público, con esa cortina musical habitual, comienza esta tribuna popular. ¿Qué hacemos con municipios.chile.cl? Noticias realmente descentralizadas y la nueva app de Radio Agrícola. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo Luis Fraile? A ver, zona centro-sur. Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, San Fernando 99.1, Talca 94.5, llego hasta Concepción 88.1. La radio también se ve y por eso estamos en Agricultura Plus, estamos en el YouTube Live, en radioagricultura.cl y en Agricultura TV. Todos lados. Y como es habitual, aquí a mi derecha, la señora Luz Poblete, secretaria ejecutiva de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de Santiago. Aquí estamos como todos los martes. Y parece que ahora habitualmente con nuestro, aquí con tertulio Mayor físicamente, compatriota. Presencial, compatriota. Aquí a mi siniestra, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami. Hola jóvenes, qué gusto estar nuevamente Bienvenido. con ustedes. Lo veo bien, porque hay día, no, pero es que hay programas que usted llega así como cansado, bajándose ¿sí? el avión, a veces medio ojeroso, sí. no sé si vendrá enojado con pero lo veo bien. Muy contento, Sí, estoy muy contento de estar aquí junto a mi pueblo. Eso. Y junto a usted. Eso. Lo pasó bien el fin de semana, hizo algo Sí, de deporte, estoy dedicado a mi mamá. Panamericano. Yo soy hijo único. No, ustedes son ¿No hijos tiene una únicos. hermana? Sí, No. media hermana, por el lado de mi papá. Cierto. Pero hijo Media único de hermana, madre. Hijo único de madre y Mierda, media me hermana regaló un fundido. de padre. Ah, muy bien. Así es. No, así nosotros que somos desde- 7 hermanos, así que créeme que... No, yo tengo a mi madre a tiempo completo, que es un honor y una fascinación y una plenitud. Así es. Oye, a propósito de los Panamericanos, que imagino todos vieron, ya sea presencial o a lo mejor por la TV o a través de la Radio Agricultura, No, ¿no es cierto? Que la fui. siguieron. Siento que los Panamericanos fueron como un paréntesis. Fueron como un paréntesis. Por supuesto, todos estaban en el estadio felices, todos gritamos, bandera chilena, hasta la Clarita también aprendió a gritar. La vi, aprendió a gritar Estadio vamos Nacional. Chile, sí. Vamos, no, Chile. Estadio ya. Nacional. Estadio Sí, Nacional, te vi. etcétera. ¿Cuál Pero es tu cuenta en Instagram, Jorge Pomar? Pomar de verdad. Pomar de verdad. Pomar de verdad. Y se acaban los Panamericanos. Felicitaciones a todos los que fueron parte de ellos por lo demás. Sí. Desde los dirigentes, deportistas, gobierno, etcétera. Piñera, que dicen que fue el gran claro. promotor en su Sí, momento. claro. Así es. Para eso bueno, era bueno, para todo para la Que especulación, bueno, la cosa bueno, futura. cuesta, la cosa cuesta, futura. cuesta. Pero felicitaciones La a vacuna, Piñera. Para los vacunas, para eso es bueno. No hay duda de eso. Ya. Dicho aquello, como que yo siento que hoy, el día lunes ya volvimos a la racionalidad. Volvimos a la escoba en Atacama, con la educación, el Ministerio de Educación además está en paro, el alcalde Renaico, más fondeado que el alcalde Renaico, ¿no? Está prisión preventiva y además es, es un fundador de la CAM, así que tan fácil no creo que sea encontrado. Acusado de violación, incitación a aborto. Ándale. Las tiene todas. Y además, por supuesto, la entrega del famoso texto constituyente, una que no una con amor. Sí. Y toda esa cosa. La gente de amarillo, miren, la gente de amarillo me mandó un girasol, que también ya se decantaron, por supuesto, por el a favor, era que no. Saludo a Bernardita Soto, la subsecretaria ahí de la gente de amarillo que me mandó ¿Sí? sí, ¿Subsecretaria? sí, que viene a este programa. Bueno, el asunto entonces es que una cosa obvia, yo creo que ese barco ya había zarpado hace rato, vamos a tener desde el Partido Comunista y hasta la Democracia Cristiana en contra, pasando por el señor Marco Antonio Enrique Minami, y vamos a tener desde el Partido Republicano hasta la gente de amarillo y demócrata, pasando por la señora Luz Poblete, por el a favor. Y cuál además lo entrete que el otro no tenía, el otro plebiscito, que vamos a tener descolgados. A ver. La gente, el Rojo Edwards, que uno dice, el Rojo Edwards, senador por Santiago. No Claro. es poca cosa. Enfrentado además con José Antonio Cast, donde puede le pega.
Ah, ¿sí? Entonces, si José Antonio Caz dice voy a favor, Expresidente de Republicano, estuvo en todo el proceso de habilitación de este y después segundo. parece que hubo como una lucha de poder interna, como que quisieron amenazarle el rancho a José Antonio y no le gustó, se fue en la mala con Rojo Edwards y están enfrentados en todo. O sea, José Antonio Caz dice a favor, Rojo Edwards dice en contra. En todo, no solamente ahora respecto al plebiscito. Y además se fueron sumando otras voces, Urrutia. Y empezaron a aparecer también ciertos matices en la democracia cristiana. La consejera, se me olvida el nombre porque es medio griego. Sí, la leí hoy día. Anastasiadis. Aquí está. Anastasiadis. No es tan simple hoy estar en el en contra. Hoy no hablamos de un texto refundacional ni partisano. Entonces, yo creo que va a estar más entrete de esto. Y además, yo que además, bueno, lo he dicho muchas veces, yo también voy a votar a favor. 2-1. A Lucho ni le vamos a preguntar. Lucho es duro, de los duros. Y además, si bien es cierto, todas las encuestas muestran que va ganando el en contra, el a favor ha ido recortando distancias, sumando puntitos a medida que el texto se ha conocido. Caso inverso de la vez pasada. A medida que conocíamos el texto la vez pasada, nos queríamos tirar del piso 12. Oye. Sí, nos queríamos tirar del piso. Bueno, salvo el señor Marco Antonio, estaba feliz. Le encantaba el texto. Soñaba con el texto. Se tiraba una piscina. Le imprimí la cara del texto. Se tiraba una piscina arriba del texto. Y eso yo creo que abre una luz de... Perdón que te haga referencia. Sí. Y eso abre una luz de que yo creo que esta contienda electoral va a terminar siendo una contienda electoral enconada, va a terminar siendo una contienda electoral peleada. Enconada es un invento tuyo, ¿no? No. Enconada. El encono. Sí, enconada. Me gustó mucho. Enconada. Sí. Enconada está bueno. Es invento. Interrumpí. Googlealo. Entonces, esta lucha enconada, nuevamente para el regocijo de Marco Antonio Enrique Minami, hijo único. Sí. Pero con media hermana por parte de papá. Y con 2 perros. Así es. Va a terminar siendo una entretenida lucha electoral. ¿Qué es lo otro entretenido? Yo siento que como está el mundo de demócratas y el mundo de republicanos, como está el mundo de la DC y de Marco Antonio, no te estoy haciendo, no estoy haciendo esos símiles que a ti te gustan, no lo hice a propósito. No importa, lo disfruto. Estoy disfrutando mucho, muy inteligente todo. Hasta el Partido Comunista, tu viejo amigo, el alcalde Jadwe. Ya les voy a contar una anécdota aquí una vez, ya me puse. ¿Qué pasó? Una vez que viniste y se juntaron los dos aquí, yo ni te acordás. No. Ya. Nos mandamos Cuento corto, hay matices, tanto en el en contra de Marco Antonio como en el a favor de Luz Poblete. Entonces, quiero que Luz Poblete me diga cuál es su a favor distinto de la gente de Republicano, y quiero que Marco Antonio me diga cuál es su en contra distinto de Daniel Jadwe, por ejemplo. Querida Luz. Que no venía preparada, pero aquí con mi torpedo, porque en realidad hay varias cosas. Mira, primero, porque creo de verdad, tanto Evópoli como institucionalmente, como yo como dirigente político y hoy día como analista, miro este proceso como un proceso que después de la experiencia traumática del año pasado y extrema del año pasado, este sí es un texto moderado, que trae cosas nuevas que no están en la Constitución vigente, que abre ese campo y esos desafíos para el futuro, que mantiene aquella buena estructura base que tiene nuestra historia constitucional y que viene a cambiar y a sacar cosas estructurales de la vigente. Por ponerte una, es el poder avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, que fue parte de, no lo quiero poner como una concesión de un sector frente al otro, sino que de un acuerdo que tomamos en la mesa de las 12 bases constitucionales. Creo que eso, como estructuralmente, siento que hoy día son los extremos los que van a votar en contra, en la extrema izquierda y la extrema derecha, entendida como los descolgados que tú acabas de mencionar. Entonces eso, de todas maneras, entonces habla de que este es un texto que tiende a la moderación, en tanto en el cómo se realizó como en el contenido de la misma. ¿Qué otras cosas me gustan de este texto y por qué votar a favor? Que son los acuerdos más transversales, ¿no?
nunca ni un texto constitucional va a llegar a un 100% de acuerdo. Obviamente van a haber matices y van a haber diferencias, pero sí creo que voy a hablar de las cosas que sí se han como concedido entre ambos, más transversal entre ambos sentidos. El reconocimiento a los pueblos originarios que todo el mundo había prometido, pero que este es el primer texto que sí lo toma y lo deja plasmado como en su constitución, en su Carta Magna. Creo que la apertura que hay a una participación ciudadana más democrática, como los varios plebiscitos, participación, instancias e iniciativas populares que están dentro de esta Constitución, el derecho y el acceso a que, si bien es transitorio, sí abre una puerta y sí empuja a una mayor participación de las mujeres en política especialmente. Quedó abierta la salida al final de... Quedó transitoria. La paridad, ¿no? Hay paridad de salida transitoria en los próximos procesos hasta lograr el 40-60 como la cuota inicial. Pero sí un avance tremendo, que es una concesión también para una parte de la derecha, incluso de los liberales, que no creemos en las cuotas per se, pero sí entendemos que esto es un proceso extraordinario y que tiene que abrir las puertas y empujar un poquito esos procesos. Aquí se me... Eso, yo te diría que esos 4 puntos, y obviamente el dejar plasmado en la Constitución la libertad de elegir, tanto en educación, en salud, como en las pensiones. Eso. ¿Sistema político? Y el sistema político, gracias. Ahí hay 2 cosas que, uno, creo que hay avances en el sistema político en la me hubiese gustado más, sí, pero al menos hay un avance y una mejora del sistema político. Y tanto en el sistema también electoral, incluso aunque nos perjudica a nosotros como partidos, sabiendo que un partido chiquitito por la ley pero sí creemos y nosotros lo empujamos directamente. Y lo otro que me gusta y que nosotros lo pusimos sobre la mesa desde las bases constitucionales es en la modernización del Estado, o sea, un Estado ciudadano, un Estado sin pituto, por resumirlo. Marco Antonio Enríquez Ominami, usted desde 2 meses atrás que viene con el tema del en contra, que no primero. Sin entregar el texto. ¿Por La qué? chunté, además Recién hoy día porque ya se lo además puede leer, hablemos la otra semana. Que además adiviné lo que iba a pasar, pasó exactamente lo que dije. No. Porque además no le gustaba el origen del... El origen, del pero además pasó proceso. exactamente lo que dije, no tocan un ápice el sistema político. No, si se toca. El presidencialismo se disminuye en qué? Ya, pero no decir que no se toca nada. No se toca, po. Entonces, En las regiones, no, sí hay, pero no, se le en descentralización. AFP, que era todo el tema de Chile, que fue el cemento sobre el cual marchó la gente, mi interpretación, al revés, se les cristaliza, se les entrega un rango que no tenían antes. Se abole la posibilidad que ofrecía lo único bueno, más allá de la ironía del 2022, que a mí no me mataba, pero yo iba a votar voté a favor sin que me fascinara. Tenía una sola cosa buena que el gobierno se encargó de borrar por lo demás, que era un sistema de seguridad social pagado con impuestos de manera tripartita. Distinto al sistema de capitalización individual, que es la enorme estafa de la AFP para pagar pensiones, que seguirán estafando a la gente y que en el día de ayer nos regalaron la gloriosa noticia para pagar pensiones, una estafa. ¿Por qué hace una estafa la AFP? Una estafa. ¿Cuál es la estafa? Porque yo todos los meses pongo un 10% Claro. y nadie me puede responder una sola pregunta. ¿Con cuánto me voy a jubilar? Pero estoy obligado por ley. Y eso entonces la AFP... Es una estafa. La AFP está... Claro, porque yo tendría todo el derecho a decir si la obligatoriedad que yo tengo de concurrir con un 10%, exijo de vuelta, la ley no me lo permite, que quien usa mi dinero me garantice una tasa de reemplazo. Que es el principio básico de un sistema de pensiones, la tasa de reemplazo. Pero un sistema Pregunto estatal abierto. también te La tasa de asegura reemplazo, eso. claro. Yo, Los los carabineros análisis que he tienen, visto pues. no lo Los no carabineros lo aseguran. saben exactamente en cuánto se van a jubilar. Pero es un sistema Pero eso- súper pero- distinto. Bueno, pero La pues es toda la pregunta, esa es mi afirmación. Yo pregunto de ustedes dos que defienden las AFP, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Yo no ¿Cuál es la defiendo- tasa de reemplazo? Yo no defiendo la AFP. La Lo- tasa de lo hemos reemplazo. Yo conversado pregunto muchas para los veces. que, ¿cuál es la tasa de reemplazo? No tengo el dato, lo podría... Es que no hay dato, buscar. que no los hacen No encontrar. hay dato porque No hay. efectivamente depende de la rentabilidad que logre la AFP. Pero yo estoy obligado a poner el 10%. Exacto. Pero es maravilloso. Yo creo que es un debiese sistema de haber... riesgo no ¿Cómo te voy a compartido. asegurar? Yo creo O sea, el que- riesgo no es ¿Te lo puedo compartido. asegurar? ¿Cómo? El riesgo no es compartido. Yo pongo un 10% y no sé mi jubilación. ¿O me equivoco? Sabes un margen. Tasa de reemplazo, pido la Sí, tasa se de proyecta, reemplazo. Porque la se AFP te, proyecta. te La tasa de hace una reemplazo. proyección en el La tasa fondo de reemplazo. respecto. Pero no te lo puede asegurar porque efectivamente Claro. depende de los niveles de rentabilidad y eso depende desde que a Putin se le ocurre apretar un botón o hasta Vale, yo creo que nadie la te lo gente puede de Israel asegurar. que El va a Estado tampoco te lo No, puede pues si lo asegurar. aseguraron loop falso. El año 1981 te aseguraron tasa de reemplazo. Tenía el mes de mayo de 2021 tasa de reemplazo al 100%.
tasa de reemplazo no la pueden dar. Esa es la única pregunta que las AFP no pueden responder hoy. Y responden lo que ustedes responden, que no respondían antes, porque se dieron cuenta 40 años después el sistema está fracasado. Para pagar pensiones. Acuérdate siempre que tú tienes dos lados de la moneda. Un mercado de capitales que se financia con los fondos de pensiones, con nuestro 10%, y un sistema de pensiones propiamente tal. Ese sistema de pensiones es una estafa, porque no tiene tasa de reemplazo. Lo básico en un acuerdo de pensiones es la tasa de reemplazo. Es la única pregunta que vale la pena hacerse. Vale decir, señor Fraile, ¿con cuánto se va a jubilar? Es su derecho. Es saber eso. No se lo pueden decir. Se lo dijeron durante 40 años y le mintieron. Le mintieron. José Piñera mintió porque afirmó, y esto es un tema probado, es mentir derechamente. Cuando tú dices que vas a darle en el año 2021, mayo del 2021, una tasa de reemplazo del 100, y si yo quito todos los aportes estatales y me da una tasa de reemplazo del 12, es que no es que me equivoqué un puntito. Es que derechamente o mentí y te abro una puerta a algo, o soy un incompetente, una especie de niño educado en Chicago que viene y dice me la sé toda, y literalmente es lo que se llama en mi generación un Barça. Cuando te carrileas, porque yo he sido más prudente, decir, no sabemos como dicen ustedes hoy, porque hoy día es lo prudente. Sabe. Pero eso es reconocer algo. Y se proyecta igual. O sea, Yo creo que se equivocó. Se equivocó porque era imposible. Proyectar algo así, imposible. O sea, A 20 lo hizo, años, es 30 años. imposible. 40 años lo hicieron, Lulu. 40 años lo proyectaron. Sí, por eso. No, un error, perdón, una equivocación no estoy... del año 81. Es lo que equivocación del año 81, el 91, el 2001, siguieron defendiendo la tasa de reemplazo. Y no se cumplió la tasa de reemplazo. No. Si tú sacas tus aportes estatales, vale decir los impuestos tuyos, Lu. Cuando tú pagas 2 veces, pagaste tu 10% y pagaste tus impuestos. Con tus impuestos más tus 10% se pagaron las pensiones, el complemento de pensiones, el pilar básico solidario, que viene de los impuestos de los chilenos. Eso se llama una estafa, porque el año 81 es uno de los grandes argumentos para cambiar a la gente, a la fuerza, u opcionalmente, gente que estaba en las cajas de compensación se cambia a la AFP. ¿Cuál era el argumento principal? Que se iban a jubilar mejor pagando menos, porque lo que se pagaba en la unidad popular era el 18%. Entonces le dicen a los chilenos, te tengo una super movida, tenía el 10 y te vas a jubilar mejor, porque efectivamente el sistema de pensión estaba en crisis. O sea, esa es otra discusión. Estamos en los juicios complejos. Nadie está diciendo que lo que había antes era una maravilla. Nadie está diciendo que la alternativa a la AFP sea fácil. Nadie afirma, yo de hecho, eso lo he estudiado, cuesta muy caro un sistema distinto. Pero decirle a los chilenos que el sistema de AFP es un buen sistema de pensiones es mentir. ¿Es el sistema que hoy día Chile se puede permitir con la plata que está dispuesto a gastar en pensiones? Sí. ¿Es el sistema lo cual nunca hemos sido llamados a opinar electoralmente? Sí. ¿Es el sistema que los chilenos aprobaron en el 2022 en el plebiscito? Más o menos sí, porque al rechazar la Constitución del 22 que tenía una única párrafo, bueno, a mi sentido, que no está en el del 2023 y no estuvo finalmente en el 2022 porque Boric se propuso borrarlo, acuerdan cómo se llamaba aprobar para reformar, ellos hacen una conferencia de prensa y ponen 10 puntos que iban a ser modificados aunque se aprobara el texto. ¿Cuáles eran esos 10 puntos? Número 1, sistema de pensiones. De la mano de la ministra Vallejo, que a mi juicio de manera completamente a propósito, ya estamos en la buena fe, equivocados, dice, pues son equívocos. Otro equivoco de la ministra es que los fondos eran heredables, que era lo normal. Los militares y los carabineros no heredan sus fondos, son pensionados y tienen una garantía de pensiones que el Estado les da. Y ellos trabajan y arriesgan su vida, hacen todo un esfuerzo distinto al nuestro, se jubilan más temprano por razones X, todas justificadas, porque son militares, portan un arma, ¿verdad? Y tienen pensiones infinitamente mejores que las de los profesores. ¿Por qué? Porque las de ellos están afectadas directamente a impuestos, a un sistema de solidaridad. Ese es el sistema de los militares en Chile. Ellos sí saben su tasa de reemplazo. Saben que trabajan tantos años y saben exactamente con cuánto se van a jubilar. Versus el 90% de los chilenos que no tienen un sistema de seguridad social, lo que tiene un sistema de capitalización individual, en que nadie le puede decir de buena fe la tasa de reemplazo porque sí se la dijeron durante 40 años y derechamente, si toda Jorge está de buena onda, se equivocaron. Yo creo que hay dolo en el error, porque hubo dolo retórico, me explico. No es solamente un error matemático, sume mal, que a todo cualquiera le pasa. Insistieron 40 años sobre esto. Ellos, lo puedes googlear, martillaron al debate público, la tasa de reemplazo era espectacular. Y les decíamos, pero ¿cómo si ya en los 90 no funcionaba? Ya en los 2000 la rentabilidad bajaba. En el largo plazo las AFP están muertas, porque el crecimiento mundial va a ser mediocre. Entonces no tienen cómo garantizar
un crecimiento. Claro, pero tampoco lo puede de las garantizar, pensiones. yo siento, un Estado. Y estoy hablando del sentido común, Marco, porque efectivamente la dinámica, como dices tú, a nivel mundial, la economía mundial, una economía que es abierta, porque la de Chile es una economía abierta, efectivamente Exacto. y lo que tú puedas administrar unos fondos de pensiones, sea estatal o sea privado, que esa es la discusión de fondo en la Constitución, que al menos la elección de quién administre sí puede ser pública y sí puede ser privada, y que tú elijas cuál es la que No, te pero conviene. Y imposible. otra cosa es el pilar solidario, que efectivamente ante la equivocación garrafal de estos años de promesas de mejores pensiones que nadie ha podido cumplir y nadie ha cambiado de fondo, porque podemos estar en razón de que hay que avanzar hacia una seguridad social, si mi único punto, Marco, es que cualquiera mentiría, Estado, lo público y en lo privado, de asegurar una tasa de reemplazo, ojalá se pudiera. Hay varios estudios, a la Universidad de San Sebastián de hecho tiene uno, te lo voy a hacer llegar, no sé si alcanzo a buscarlo aquí en Yo comerciales. solo pido que venga uno de ellos aquí a decir, Pero nadie te puede en la radio asegurar, que quede no. grabado la tasa de reemplazo, como lo hicieron los economistas de Chicago, doctorados en Chicago, que con una prensa ramplona no los pusieron en crítica, porque muchos de ellos estaban pagados por la AFP. Pilar Molina, periodista de Canal 13, que al mismo tiempo era asesora de comunicaciones de la AFP, me entrevistaba en Canal 13 y le discutía a los que les decíamos que el sistema estaba mal pagado. Periodistas sin conflicto de interés no hubo en este debate, hubo mucho conflicto de interés. Muchos líderes de opinión estaban contratados por la AFP, 40 ministros de Estado, 40 de todos los gobiernos fueron asesores de la AFP. Cuesta mucho hablar de este tema de buena fe. Lo que yo sí hago una Sí. pregunta abierta. No, yo por eso. La pero tasa también de reemplazo no la puede dar nadie. nadie. De acuerdo. Eso Ni es un crimen. Estado ni... De acuerdo. De acuerdo, pero algunas Pero tampoco algunas lo precisiones, realizado. pero algunas precisiones. Primero, eso de que la FP estafan a la gente, o sea, creo que con los retiros se quedó claro que eso a lo menos no es cierto. Estaban A los lo fondos. menos. Pues si no es lo que digo yo. Porque No, cuando... pero está pero- haciendo retórica. porque- porque La finalmente- estafa es la tasa de reemplazo. Porque finalmente la AFP guarda tu plata y hace crecer tu plata. La AFP, yo creo, sinceramente, que no tiene la responsabilidad de asegurarte una buena pensión. Lo que tiene que hacer la AFP es custodiar tu dinero y hacer crecer tu dinero. Ahora, si yo aporto 10 lucas al mes y además tengo lagunas durante 20 años, Claro. en mis 40 años de trabajo, es muy difícil que la AFP me pueda asegurar una buena jubilación. Entonces, aquí había un problema donde yo efectivamente creo que el señor José Piñera, ¿no es cierto? Ambos sabemos el tipo de personalidad que tiene, se equivocó y nunca va a reconocer que se equivocó. No lo va a reconocer, solo va a terminar, Exacto. no lo va a reconocer jamás. Y todos los que estuvieron con él no lo van a reconocer jamás. Pero aquí faltó previsión de no entender que las rentabilidades que generaba la FP en esos años probablemente no se iban a mantener en el tiempo. No se entendió que este era un país subdesarrollado con un mercado laboral a lo menos inestable, a lo menos poco claro, donde sigue un montón de gente trabajando en negro, donde sigue un montón de gente trabajando con boletas, donde la expectativa de vida además fue creciendo demasiado en el tiempo y de manera muy acelerada. Y además con una clase política que, sabiendo que se venía la ola encima, nadie quiso arreglar el problema cuando había que arreglar el problema y terminamos en un estallido social. Pero De ahí a que la FP sea una estafa, yo te he escuchado lo que encuentro el doble. No me gusta el doble criterio tuyo en esta vez. Polemicemos. Es inaceptable lo que pasó con Transantiago, ¿no es cierto? No es un error así de José Piñera, lamentamos el error. Afectó las pensiones de millones de chilenos. O sea, un error que afectó el ingreso a la gente. Porque además se hizo en dictadura sin derecho a réplica. Y fue una obligación. O sea, no es un error de un hombre, lo que me molesta, perdón, pero polemizo contigo en el debate de esta radio, es un error de un tipo. No es un error de un tipo. Es un sector político que amparó ese error y lo multiplicó y no aceptó las voces críticas y las trató a todas de demagogo y populista, no durante un año, el 81, durante 30 años. Te lo Hubo concedo, alerta. te Sí, lo pero concedo. entonces no es un Te lo error concedo. de José Piñera, Listo. es toda la dictadura, todos los gobiernos democráticos de derecha, el sector de oposición que en los 90 defendió a José Piñera, que el año 2000 en TVN no defendían a José Piñera, defendían la capitalización individual Exactamente. como un método. En base a como un método de generar y repetían jubilación. un error, curioso, gente doctorada en Chicago. Economista tras economista repetían el error, repetían un error, un equívoco. Yo digo aquí hubo dolo, porque había una visión de modelo social, que es legítimo, que es la idea de que las pensiones financien la inversión, que financien los grandes proyectos. Eso es un discurso, díganlo. Y díganlo, la verdad es que eso no tiene cómo resolver el otro problema, el de las pensiones.
Porque los trabajadores no financian inversiones, financian sus pensiones. Y no se les pregunta, como ya sabía, yo mismo voté una ley, la voté yo mismo, que permitía que la mitad de los dineros fueran invertidos fuera de Chile. Año 2008. Muy acotado la cartera de inversiones que pueden Muy tener acotado. los fondos de las personas. Pero Muy aún así, acotado. ninguno de los cotizantes participa de ese debate. No. Y con un tema muy técnico, como tú ves que es súper difícil, súper. y porque la alternativa a la AFP es tanto más compleja, porque estás embarcado en una lógica que permeó a los chinos por todos los argumentos que tú diste, es muy difícil desarmar. Yo lo que digo es que este texto, a propósito, volvamos al 2023. De hecho, hay una batalla cultural que se ganó. Es Exacto. que la plata es Con mía. mi plata no. La plata es mía. Exactamente. Sí. Que es la que los carabineros militares no pronuncian como frase. Es que es otro Es otra esquema. lógica, Es otro esquema. es otro paradigma. Porque, y las razones. Y la, Eso es obvio, y la otro principal esquema. razón es obvio. que. Como tienen 150 países, tenemos otro esquema. Incentivar a las personas a que entren a esa institución. Mm. Una manera de incentivar a las personas a que entren a esa institución, que las necesitamos por lo demás, Mm. es Sí, precisamente no, asegurarle por la eso, pensión. pues, Ese son otro paradigmas, esquema, es otro 6 esquema, países otro Pero ¿cómo paradigma. le pagamos a... Tú mismo has dado esa cifra. Otro debate. ¿Cuánto del PIB cuesta? 8 puntos. Mínimo. Una locura. Una locura. No, imposible. No, una locura. Imposible. Mucha plata, no una locura. Sí, Mucha pero plata. frente a la Mucha urgencia, plata. tú sabes que es mucha Empezar plata. la discusión, pero entonces aterrizamos. Entonces, salgamos de la idea de que es un salto al vacío el otro sistema. Digamos, como me pasó a mí con Sebastián Piñera, me pasó a mí durante 2 elecciones presidenciales, que dijo barbaridad y terminó pidiendo disculpas. Porque empiezan con la pata arriba, arrogantes, porque son ricos, diciendo la educación pública para populistas y terminan diciendo que la educación pública es una gran idea, pero no hay plata. Mira cómo vamos avanzando. De las AFP son espectaculares. Mejor tasa de reemplazo. Ah, mira, un error, un equívoco. Fracasamos con la tasa de reemplazo. Mentimos derechamente. O somos incompetentes e inútiles y solamente podemos meterte gol porque había dictadura. Porque apenas vino la realidad, alcanzó a la AFP, que fue en mayo del 2021. Titular del Mercurio, no mío, titular. La tasa de reemplazo será del 100%. Anunciado por los creadores de la AFP. Y ese discurso lo fueron implementando en sus medios de comunicación y cada vez que alguien levantó la mano le cayó encima una chorrera de adjetivos descalificativos. La realidad demostró que las pensiones son un desastre y que la única manera de mejorarla hoy es meterle, como si fuera carbono al tren, impuestos. Es plata pública las AFP. Y ahora estamos discutiendo si hay un aporte adicional individual y un aporte estatal, porque el sistema de pensiones, y no tiene que ver con el mercado de capitales, es que las pensiones no tienen cómo ser justas en Chile. Porque las mujeres, te faltó en tu enumeración de problemas de la AFP, también el tema del género. También los economistas doctorados en Harvard y en Chicago supusieron con unos parámetros súper sofisticados que iba a ocurrir naturalmente el emparejar los sueldos hombre y mujer. No ocurrió lo suficiente para ser exacto. Cosa que va a estar asegurada en la Constitución. Exacto. Y como esa En ese Constitución texto lo que que hace es baja. asegurar el rol de la capitalización individual y de las AFP, hay que votar en contra. Porque el otro sistema, la del 80, fíjate lo paradoja, la del 80, en eso no pone negro sobre blanco lo que hace la del 23. Y después, donde yo tengo una enorme diferencia contigo, Luz, es cuando ustedes, porque van pasando, cada uno pone su adjetivo, yo pondré los míos, ustedes ponen los de ustedes. Bueno, el sistema político, algo se hizo, algo. Para mí, la única razón de ser de una constitución es redefinir sus instituciones. Para eso son las constituciones. Y esta justamente lo que hace, es no redefinir el poder en Chile. Que la del 22 lo haya hecho pésimo, no es razón suficiente para decir, mire, da lo mismo, esta es mejor. El mismo argumento que usó muy inteligentemente la derecha, decir, mire, la izquierda dice que la del 80 es mala, pero cualquier cosa decíamos muchos de nosotros, no digo que se decía mucho. La del 22 no es buena, pero es mejor que la del 80. Aquí va el mismo argumento, la del 23 tampoco. Entonces, a mí me parece que el dato, y lo hemos discutido, el último argumento, la del 23, cito videos de gente de derecha, lo repito, no lo he chequeado. Son más de 30 leyes que hay que implementar. Crea más de 10 organismos públicos, los mismos que nos dijeron que querían que el Estado fuera más eficiente y más chico. Aumenta el tamaño del Estado, que es lo mismo que hizo Sebastián Piñera en sus 2 gobiernos, que hizo campaña diciendo que la izquierda éramos unos cafiches del Estado y aumentábamos el Estado, creó 2 ministerios. Sebastián Piñera, 2. El de Cultura y el de Deporte. O sea, aumentó el tamaño del Estado Sebastián Piñera. Porque creo que concurrimos todos muchas veces con nuestras creencias y sin rigor. Piñera y la derecha, incluido Evópoli, aumentaron el tamaño del Estado. Está muy bien, necesitamos un ministerio del deporte y estamos todos aplaudiendo los panamericanos. Levante la mano ahora alguno de derecha que diga eliminemos el ministerio del deporte hoy, martes. Ah, no, como fueron buenos los panamericanos, todos calladitos. El ministerio del deporte es un gran ministerio. Es un ministerio no joven, creado por la derecha. No fue creado por la izquierda. La promulgación hicieron ustedes. El ministerio de Cultura lo promulga Piñera, no lo promulgamos nosotros.
Entonces a mí me parece que sería hora de repente de, en vez de atacarnos en los adjetivos, bueno, de acuerdo, el sistema de pensiones está más garantizado en el sistema del 2023 y la del 80 tiene un gran mérito. Y cito a alguien que a mí no me gusta nada, que Jimena Rincón, lo hemos dicho, que bajó al fragor de la batalla entre el apruebo y el rechazo, si no me equivoco, bajó los llamados quórum y permitió que las reformas del 80, que nunca se logró ni Ricardo Lagos ni Elwin, que las reclamaron todos los presidentes, todos dijeron tenemos que bajar los quórum para poder cambiar la del 80. De mejor manera, se baja el quórum de la del 80, o la de Ricardo Lagos, como queréis llamarla. Entonces yo me quedo con algo que es más simple, que me ahorra 31 leyes más, 13 organismos estatales más del 2023, pasarme los próximos 10 años discutiendo permanentemente reforma de la Constitución. ¿Cómo hacemos para pagar buenas pensiones, Marco Antonio? En un país donde tú mismo le pones la cifra de 8 puntos del PIB, lo cual es imposible, final, o que a menos dejemos de, no sé, de construir hospitales, de pagar colegios. Yo propongo lo siguiente, que lo he dicho otras veces, un plebiscito en que los chilenos decidan ellos sus prioridades. Las AFP nadie les preguntó nunca a nadie. Yo cotizo desde que tengo 26 años, tengo 50. Nunca se me ha preguntado, pero nunca, si me gusta. Es la ley la que me obliga a cotizar en AFP. En los contratos que he tenido como director, como productor, como panelista, siempre se me ha dicho, por ley, estoy obligado a mandarlo a su AFP. Que los chilenos decían, porque efectivamente, primero son 8 puntos al final, no es que el primer año, esto es por tramo, al primer año 1 punto, pero al final, efectivamente, un sistema alternativo requiere una inyección de recursos públicos grande, mucho más que el 1,5 punto que hoy día se le entregan a los militares. Solidario, ¿crees tú? Y más de lo que se va a aumentar la PGU, que es hoy la día pensión entre militares, universal. PGU, carabineros, pilar básico solidario, supera los 2 puntos del PIB el aporte estatal al sistema de pensiones privado, ¿no es cierto? Y más, ¿eh? Lo normal, hay muchos países, se lo puede revisar, que no tienen, que somos muy pocos en el mundo que tenemos este sistema obligatorio y único, que es la AFP. Hay otros países con AFP, pero tienen la opción, o conviven los sistemas. Es el caso, por ejemplo, de México. O sea, a ser preciso, ¿cuántos países tienen solo el sistema de Chile, que es obligatorio un sistema? Son no más de 5 o 6 con suerte, entre otros la República de Malawi, que es un país muy importante. Y no es peyorativo, pero un poquito ironía. Gran saludo a la República de Malawi. Dicho esto, el sistema alternativo sería un sistema de seguridad social con 3 pilares que son fundamentales, que no se cumplen en la nueva Constitución ni se cumplen en la AFP. El más joven financia al más viejo. Tú, Jorge, has cotizado en la AFP y nunca has cotizado por luz. Nunca yo he cotizado, nunca yo soy más viejo que tú. Tú nunca has cotizado por mí. O sea, nunca un joven cotiza por un viejo. Nunca un sano cotiza por un enfermo. Nunca un rico cotiza por un pobre. No es un sistema solidario, es un sistema, como dice el título, de capitalización. Cambiar ese paradigma. Eso significa crear un fondo con todas las plata, y viene un tema técnico, con los fondos de reserva que tiene la AFP, lo metes a un pozo común, la agrega a esto como si fuera una... ¿Tú crees que va a haber agua en la piscina para que la gente acepte que le saquen la plata y se vaya a un fondo público? Plebiscito. Un plebiscito con debate parejo. Por eso, y que todos los que están hoy en día, porque yo creo que ha permeado culturalmente el neoliberalismo, ha permeado en nosotros. Camila Vallejo dijo la frase, fue la mejor vocera de la AFP. Acuérdate que ella dice, los fondos de pensión, ella estipula, acuérdate, que son heredables los fondos de AFP. Ella misma desactiva justamente la otra defensa, que es decir, momento, lo que tiene un pensionado es una pensión, no un fondo, es un tema, como tú dices, cultural. Los retiros de fondos de pensiones, que yo apoyé con toda mi pasión, yo siempre entendí, lo dije, público y privadamente, estábamos nosotros en emergencia buscando una solución frente al error de Brioni y de Piñera que ofrecían, acuérdate, montos de 70.000 pesos, que terminaron multiplicando por 4, el mismo gobierno de Piñera que aumentó, después de que se equivocaron, mismo reconocieron que habían calculado mal la realidad. Eso que hubo que aumentar, cuando le metimos los retiros encima, tú estabas efectivamente dando la señal de que el sistema, la gente era dueña de su dinero, y desactivabas el debate sobre la pensión. Tú lo que tienes que decirle, entonces, supongamos que tú eres el Estado, yo soy el cotizante, tú me te quedas en la mano, yo tengo que decirte, voy a trabajar tantos años, tú me garantizas un acuerdo, a la salida tengo mi pensión. Entre medio, esta idea de hacer clic como en la cuenta del banco, de ver cómo está un fondo, yo recibo, tú sabes, por email, súper, te quiero decir, súper transparentemente, súper bien puntualmente, la información de mi fondo. A mí AFP Capital me manda un email, que a veces abro, a veces no abro, y a veces,
muy de tarde en tanto, me meto a los links después de abril y me meto a entender dónde está mi plata, cómo está funcionando. Es una concepción, como tú dices muy bien, paradigma cultural. Las sociedades desarrolladas, de las cuales, no sé si usted, pero muchos de nosotros miramos, queremos. Algunos incluso pasan sus vacaciones, un lugar mejor que estar en Chile en sus vacaciones. Pienso en, voy a decir ciudades, Madrid, Barcelona, París, todos esos países tienen sistemas de pensiones que son deficitarios, no están quebrados. Deficitario a mango, a mango. Y tienen deuda pública contraída del 170%, entre otras cosas por los fondos de pensiones, pero así. Ese debate que yo propongo que los chilenos zanjen, pero no se lo imponga. Dile, hay dos sistemas. Un país con su macroeconomía sana, con baja deuda pública, con cotización del 10%, 16 si se acuerda, baja, eficiente, administrada, con pensiones sin que nunca nadie le pueda dar la mano para decirle con cuánto se va a jubilar, AFP. Otro sistema que significa, efectivamente, estresar las finanzas públicas, endeudar quizás al 8 puntos, habrá que ver cómo es la tasa de crecimiento de Chile, si se hacen cosas distintas, que no son 8 todos los años, es al final, en 10 años, tengo los parámetros, dicen, sí. Creo que el octavo año y aumentar también. Se va aumentando. Pues. Y ese debate, y tú tienes razón tú, va a ser señora, ¿usted tiene un hospital? Sí. Bueno, si optamos por las pensiones, podría pasar que el dilema sea... ¿Hospital o pensiones? Exagero. Sí. Pero más o menos, esos son los dilemas de la economía. Lógico. Los dilemas de las políticas públicas. Pero ese debate con CM, y yo agradezco que esta radio abra el espacio para eso, permitan que ese debate exista. Porque hasta ahora, y no lo acuso a ustedes, pero yo que tengo más kilómetros que usted, más millas en debates televisivos, te puedo decir que cada vez que uno habla, alguno recibe, son insultos. Cada vez que tú le dices momento, insultos. Pero insultos. Te digo, yo tuve este episodio, lo cuento siempre, con una tipa que me cae bien, además me dio pena, que es Pilar Molina, que me agreden, me pregunta 3 veces a la AFP, le respondo, me dice no responde. Hasta que de repente le digo, bueno, a mí me cae bien, ¿no está claro? Y le digo, no conozco nada, pero me cae bien, me dio pena. Le dije, pero Pilar, yo entiendo que a usted no le guste mi respuesta, porque usted es asesora de la AFP. Silencio. Y dice, sí, soy asesora de comunicación de la AFP. Bueno, pero usted entenderá que un debate con un candidato presidencial tendría que partir por transparentar los conflictos de interés. Y si uno revisa, pues vas viendo cantidad de periodistas que animan encuentros los fines de semana de AFP, de bancos vinculados a AFP, de empresas vinculadas a AFP, de medios de comunicación cuyos dueños tienen inversión en AFP. Empiezas a decir, ¿será que cada vez que uno habla mal de la AFP te cae encima algo que no es la lógica, que no es el debate desapasionado, es el debate interesado de gente que se ha beneficiado durante 40 años de un sistema de financiamiento espectacular, transparente, competitivo, de alto control público, regulado, pero con plata a los trabajadores, cuyas pensiones, dicho por la misma nueva encargada de la AFP, son insuficientes. Dicho por la nueva. Han habido varios líderes de AFP. Los últimos, yo creo los de que última generación, han dicho... Y de hecho yo que he escuchado a quienes hoy día pueden liderar la AFP en distintos seminarios que uno va, que conversa, porque en esto tiene que ser a diferencia de todos los que tú has nombrado, yo soy una ciudadana común y corriente, estoy en la AFP o podría estar o en una ISAPRE o si no en FONASA y todo, me ha tocado de todo. Yo nunca he tenido auspiciadora a una AFP, claro. pero si alguna está escuchando y quiere, por favor, yo las defiendo porque creo que son críticas injustas. Sí, creo que han hecho pega mala en otras cosas. Oye, o que está mal regulada. Pedagogía, económica, si perdemos tenemos que perder todo, no me cobren comisión por hacer mal la pega. Y otras cosas. Pero decir que la AFP es una estafa, que el sistema de pensiones es una estafa, yo no estoy de acuerdo. Tú tienes tu argumento y tuviste el tiempo para decirlo, por lo demás, está muy bien. Yo creo que la AFP lo que hace es resguardar el dinero y hacerlo crecer. Esa era la pega de la AFP. El resto han sido, creo, errores de las políticas públicas también. La AFP jugó lo mismo que están haciendo el ISAPRE. Juegan y han estresado el tema. Y lo estresan hasta el último, en vez de haberse abierto solitas a lo mejor hace mucho tiempo, decir, ¿saben qué? A esta cuestión hay que hacerle arreglos, si no en 10 años más vamos a tener la crema. Como tenemos, y vamos a matar la gallina a los huevos de oro. Pero como están ganando tantas lucas, démosle nomás hasta que la cuestión salga a la crema. Yo te voy a citar, porque me parece injusto algo. Hay que hacerle arreglo, se han equivocado. No, en la pasada, esto es lo mismo cuando aquí mismo los tres nos hemos apasionado por la pérdida de recursos públicos. Uno no puede indignarse por la corrupción, el despilfarro, los errores de política pública que han existido en todos los gobiernos y dejar pasar
algo que cruza todos los gobiernos, que son las AFP, porque en la pasada. Pero es que ellos no ponen las son reglas del cantidad- juego, Marco. Pero las defienden a morir. Está bien, pero ellos no ponen las No, no reglas. está bien, no está bien. Con plata mía. Tú le estás haciendo un hacen juicio campaña- ético. Le estás haciendo un Porque juicio ellos- ético. Porque lo hemos demostrado. Pero no Porque puede ellos- ser un juicio ético, Porque finalmente. contratan gente de los medios de comunicación para defender, porque usan las herramientas del lobby. No, es que no, porque con mi dinero. Pero le estás haciendo un juicio ético. Pero por supuesto, porque las AFP usan mi dinero para defender un sistema que paga malas pensiones y que han hecho lo imposible. Públicamente han donado a las campañas José Antonio Cast. Ellos han donado a las campañas José No Antonio lo sé, Cast. entiendo que no se puede hoy día donar, una puede, empresa no puede donar. Las personas ejecutivas de AFP. Bueno. Pero ya no, pero entonces ya me rindo. No, pero es que es Son bueno aclarar porque... coincidencias, son No, coincidencias. no. Cast defiende la AFP y lo financia, tiene donaciones de los gerentes de AFP. Jimena Rincón trabajó para una AFP, defiende la AFP y empieza a ver la coincidencia. Pero Marco, son coincidencias. Miren, No, yo no dije coincidencia, no hemos yo dije dicho eso. coincidencia. Pero entonces, no, yo voy a decir otra cosa para seguirle el punto ¿Usted recibió a- donaciones de la a- cuando fue candidato a diputada? No llegó ni un a mí me encantaría. Yo, a diferencia de los demás, me encantaría. Sí, pero no, Sepan que yo no en estoy mi por caso. cambiarla. Ah, o sea, Ah, claro, frente a la transparencia. Pero eso lo he dicho siempre. Yo fui a juicio y gané Bueno, juicio por de eso. partida, Por un fiscal financiamiento corrupto de se le campaña ocurrió que no era política se verdad y hace lo por gané. personas Dije, así es. naturales. Son personas naturales. Que eso es su trabajo, claro, eso ya es. Y que cada uno ponga, claro. En mi Accidente. caso no lo recibo, así que puedo hablar con Accidentito. toda libertad. Con toda libertad. Que tiene muchos defectos el sistema de pensiones. Sí, Sí. los tiene. Que las empresas que administran se han llevado desde el abuso de las utilidades o de, oye, pierden la rentabilidad y resulta que pierdo yo no va, pero ustedes no pierden nada. Pero, Creo que todas esas me cosas, equivoco. no. Se tiene que regular y se tiene que cambiar. Y eso es el sistema político. Esas son las reglas del juego. Un poco va a seguirle el punto a Jorge. No tiene que ver con las AFP. Las AFP tienen la regla del juego y tratarán, son privados, La por lo AFP tanto va a tratar tratarán de- de lucrar, Con mi plata. empujar. hasta que- No. hasta Ah, que se bueno. aburra. No. Pero no, si tú las pues. pones, Pero hay que ponerle regla. Pero ¿cómo le va a poner reglas si son los mayores financistas de todos los medios de comunicación? Pero Ya, pero te ese es estoy el- demostrando con hechos, pero con hechos, que no quieres saltar los dos porque es incómodo. Son las verdades incómodas. Las da lo AFP mismo, financian lo el que grueso pasa- sistema de medios de comunicación, financian periodistas y es una dificultad de las mayores que yo he tenido. Te digo, en 15 años que estoy en política, del año 2006, o sea, no sé, hay que calcular. prohíbele 17 eso por años. ley, po. Pero, Prohíbele. no se puede por la ley, por la constitución. Ya, pues viste lo mismo. No se puede por la del 23 ¿Por tampoco. qué? Porque no puedes afectar presupuesto ni tienes atribución sobre la empresa privada Pero hay, regular pero hay de eso. conflicto, pero hay conflicto de interés. No puedes prohibirlo. Pero sí, pero- Parte del problema que tenemos, justamente, es que están, justamente, hechos por decreto, del año 81, resguardados por un conjunto de normativas y además con un poder del dinero. Quiero aclarar algo, los chilenos a lo mejor no lo saben. ¿Ustedes saben cuánta plata tienen acumulada las AFP? No sé el dato, Yo les voy a decir. obviamente. 200 mil millones de dólares, 190 mil. ¿Sabe cuánto es el PIB de Chile? Depende de cómo lo calcule. 280 mil o 200 mil. Yo le voy a dar el PIB más grande, el de 280 mil millones de dólares. ¿De acuerdo? Las AFP acumulan 2/3 del presupuesto nacional. O sea, ni Luxich ni Mate le hacen cosquilla al tamaño de la AFP. El tamaño, la influencia de las AFP, nunca se ha visto en la historia de Chile un sector que acumulara tantos recursos. 200 mil millones de dólares. Con los retiros bajó y después efectivamente volvió a crecer. Por lo demás, creo que 190 mil millones de dólares que chequear. ¿Qué quiero decir con esto? Te estás enfrentando a un gigante que ha ganado la batalla cultural porque mucha gente de izquierda o fue contratada o asustada porque los dejan de invitar a medios de comunicación o porque Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, terminó diciendo la frase de la AFP. Entrando, como tú dices muy bien, al dispositivo cultural de la AFP. Porque en el mundo entero, casi entero, más de 100 países del mundo, tienen otro sistema en que las pensiones no se discute el monto durante el mes de noviembre, agosto, no se discute dónde está tu plata, se hace un pacto social tripartito, como te dije, Estado, empleado, el programa, que lo administra el Estado y que le da la mano a un profesional o a un trabajador, le dice, usted va a trabajar tantos años, esto le corresponde efectivamente, está lleno de exigencias, pero está lleno también, como en todos los sistemas públicos, lleno de pillos. Y esto es un tema permanentemente de cómo tú ajustas, porque es un tema muy caro, pero que ha permitido que en otros países, por ejemplo, la educación, que es un elemento fundamental del modelo de desarrollo de un país, tenga mejores pensiones. Y los profesores chilenos tienen pensiones promedio 3 veces más bajas que nuestros hermanos carabineros. ¿Son los carabineros más esenciales que los profesores? Es un debate injusto, porque los dos son importantes. No. Sin embargo, la valoración societal de un profesor en su pensión y de un carabinero es muy distinta. ¿Qué propongo yo? En vez de hacer pelear pueblo contra pueblo, contra profesores, un plebiscito
con un buen debate, habría que redactar bien la pregunta, ¿quiere usted un sistema como este o como este? Sabiendo que los dos tienen sus dificultades. El de AFP no genera déficit fiscal, grande lo genera, pero no 1,5 puntos, 2 puntos anuales para carabineros, militares, PGU y pilar básico solidario, y un conjunto más de pensiones, de invalidez y compañía. Si todo eso, usted sabe, significa que usted tiene una economía llamada sana que le permite acceder a crédito afuera de Chile a mejor tasa de interés, con una mejor calificación, tiene muchas consecuencias. Esto es un tema bien técnico, el sistema financiero, mucho más complejo que la política pública. Asegura el mercado de capitales. Exactamente, y decirle, bueno, hay otro sistema, que significa echar a perder el mercado de capitales, la tasa de interés, el valor del dinero, la capacidad de endeudamiento del Estado de Chile, aumentar la deuda pública, pero significaría a su vez que usted tendría que aceptar que el próximo presidente de Chile destine 8 progresivamente hasta 8 puntos, exactamente, no me acuerdo, son 10 años creo, al 10º año, 8 puntos del PIB. Me gustaría ese plebiscito. Exactamente. Yo creo que lo hacen No, mañana y salen perdiendo. porque yo creo que en verdad sería lavado cerebro, sí. Pues, sería durísimo la derrota en el fondo. Pero me gustaría. Ningún chileno ha conocido, de nuestra generación, conoce otro sistema que el sistema de FP. Está desesperado Luis Fraile. Pausa. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todo nuestro programa de cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas listo con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Y me informan por WhatsApp desde hoy, AFP Capital se integra, por supuesto, aquí a Chile Público. Yo estoy en Capital, ¿no? ¿Dije Capital? Yo estoy en Capital. Yo estoy en modelo. Que es la mejor, ¿eh? Es la que bajó. Otro ejemplo. ¿Qué cosa? O sea, las comisiones. Sí. La tuya. En la más baja, porque tienen que ofertar la más baja para llevarse, las personas cuando cotizan por primera vez tienen que ir directo a la más baja y después se pueden mover, y la que menos oferta es la que se lleva la cartera de principiante. Esa fue otra batalla, ustedes son muy jóvenes, pero fue a los gritos cuando les decíamos que sus comisiones eran muy altas. Todas las FP que según tú lo hacían de buena fe, con todo el dinero del mundo decían, uy, es que es muy caro, y de repente apareció una que dijo, que se desmarcó, dijo, yo cobro menos. Y las otras dijeron, oye, pero ¿sabes qué? Me está pasando que se están yendo algunos afiliados. Yo también. ¡Ups! Y todos empezaron a reconocer que había una discusión muy rica. Por ejemplo, sí, claro. Red de oficinas. Eso sí es un oligopolio. Lo de la AFP es un oligopolio. Claro. O sea, que se comporta como tal. Le tiraría más actores al mercado. Y es lo que los verdaderos liberales norteamericanos, sí, los que los liberales norteamericanos denuncian con mucho más escándalo que los liberales chilenos, salvo Luz Poblete, pero los liberales norteamericanos son de izquierda en esto. ¿Sabes lo que dicen de esto? Los meten presos por 200 años por los comportamientos oligopólicos. En Estados Unidos es un crimen del mercado. Es un oligopolio por culpa de los políticos, no por culpa de la AFP. No, pero los gringos meten... La AFP va a defender su negocio. Pero en Estados Unidos, ¿y si la regla se lo permite? Al ejecutivo que usa su poder de mercado y abusa su poder de mercado le mete en juicio por competencia desleal. O sea, cuidado, lo que ha pasado aquí es que la clase política no ha querido nunca. Perfecto. No, porque aquí, ¿qué pasa cuando tú haces eso? Te salen en la portada de los diarios, la inversión suele ser afectada. Si aplicáramos las leyes norteamericanas, que en eso los gringos son espectaculares, en su furia con el abuso del mercado, en su furia con la corrupción, si tuviéramos ese estándar, pero ¿por qué a veces no lo tenemos? Porque en la parte de este país te pone que esto sería decir, ¿cómo es? Afectar al emprendedor. En las comisiones, Jorge me acaba de hacer un enorme favor adicional. Las AFP terminaron cobrando menos. Sí, claro. Por la presión pública. Si metiéramos más actores, cobrarían menos. De los políticos como yo, que éramos unos tipos negritos, medio feos, con mal aliento, que decíamos, oye, corta la AFP. Y terminaron diciendo que sí, fíjate. Entonces, yo donde tengo un desacuerdo es que tú le das un rango de técnicos. Yo le doy el rango de un poder político que lo ejercen con toda brutalidad. Con toda brutalidad. Y están dentro de la Constitución porque tienen todo el derecho, los gerentes como personas, a opinar. Pero ya te he podido demostrar, lamentablemente, no quiero repetir una vez más la periodista, que sería un horror, pero 40 ministros de Estado han ido a los programas de televisión a defender la AFP sin transparentar que fueron, son o serán directores de AFP.
A mí me parece que habría que inhabilitar en el debate plebiscito que tú y yo vamos a encabezar juntos, que todos los que han tenido una asesoría no pueden, o al menos si participan, Si que inhabilita, digan, yo recibí claro. tanto. A mi colega, Oye, no, tú no que eres se periodista, inhabiliten como en conflicto de interés. sin dar nombre, eso lo hacen colegas en las que aquí no hay comisiones de ningún periodista, votación. periodistas me han reconocido que los fines de semana para complementar su sueldo animan eventos de AFP o de banco. Como una pega adicional, te lo dicen como tragedia, dicen, bueno, que gano tanto, y el fin de semana hago un pituto. ¿Cuál pituto? Banco y AFP. Alguien dirá, Polo Ramírez creo que animó en Viña un banco o una AFP. Te puedo ir dando nombres Claro, así, soltando sí. periodistas, y que tú cuando les ponías el tema en el matinal, gritan. Tú le decís, pero te pido un favor, está súper bien tu posición, pero transparenta a tu público que fuiste financiado por un banco, por una AFP para un evento. ¿O no? Claro, eso era. No me puedo equivocar. O el cumpleaños, que otro tema, ahora me confundí con el Farcas, que también defienden a Farcas, es otro conflicto. Pero digo, el conflicto de interés del periodismo, que es muy interesante, es que se le aplica un estándar luz, y lo hace Jorge recién, que me parece bien, pero a los políticos. Yo pido el mismo para los periodistas. Mismo estándar que para los políticos. Bueno. Ah, bueno, pero no se ha hecho. Pues. Sí, porque no, me bueno, refiero, no se hace. no digo que, primero no se hace porque aquí los estándares son bastante bajitos. Ah, en estamos todo por sentido. fin de acuerdo. Y ahí estamos súper, mega, ultra de acuerdo. Y que aprendamos a llamar las cosas con su nombre. Corrupción es corrupción. Problemas de ética, problemas de de ética. ética, como terrorismo, terrorismo. O sea... Conflicto de interés, conflicto de interés. Conflicto de interés, conflicto de interés. Y esconder creo un que- conflicto de interés puede ser un acto de corrupción, incluso en el código ético del periodismo, una violación a la ética periodística, y habría que echarle al colegio periodista, pero no se afilian porque no se les puede echar. Claro. Porque hay un pequeño problema. ¿Por qué no se afilian? Porque saben que estarían sometidos a una mínima A una- vigilancia. Ahora, ojo, Ay, esto metí la puede pata. abrir un debate. Ay, me tengo esto, que ir. esto puede abrir un Ya no me debate. invita nunca más nadie. Un debate tremendo. O sea, hay actores, Así animadores, es. periodistas, no solamente de AFP, retail, Así es. banco, Así es. Si el mundo ama aplicaciones. económico Así de es. este país es de este porte. Acuérdense lo que pasó con Zabaleta y la Polar. Cuando, No es delito. cuando explota el tema de la No, Polar. pero díganlo. Pobre Si el punto, publicidad. Jorge, es que volvamos a la crítica constructiva. No es delito. No, si no es delito. Lo que yo pido es que Comportamiento Hay que ético. decir, ¿sabe qué? Yo. cuando van los animales políticos, como tú y como yo, tú a ellos te ponen abajo en el GC. Sí. Te ponen incluso imagen atrás en la pantalla. Te ponen lo que dijiste en el pasado. ¿No has visto? Tú estás hablando y ponen atrás una imagen tuya atroz, una declaración del pasado. Ahí y tú ya. estás hablando y tú no lo ves, pero la gente está viendo mientras tú hablas todas tus contradicciones puestas. Y la entrevista es súper interesante porque están ahí, abajo dice, el señor Marco Enrique es caca. Arriba dice pipí. Atrás dice caca de nuevo. Y tú estás hablando y no me he dado cuenta que estás rodeado de insultos. Yo digo, a diferencia de algún tipo de formato, no, yo pido simplemente ponga asesor de AFP mientras hace la entrevista. Porque ahí la entrevista el público también sabrá. El que está preguntando, ya entendí. O asesor de estudios jurídicos, algún lobby para estudios jurídicos. Los voy nombrando porque se van a caer todo ahí. O sea, eso es lo que yo digo, es el estándar que me encanta que tú digas, los políticos, digo también, perfecto. A mí te digo, yo soy súper crítico, no tengo ni un amigo político. Me llevo pésimo con todo, por lo cual me sale, salvo luz. Me sale fantástico el debate de los políticos, me encanta dispararles también. Pero digo, seamos estrictamente rigurosos. Este es un problema de estándar del debate muy mañoso contra los políticos, que yo detesto, no todos, pero con un periodismo que se permite en la opinología disparar, pero así, y ellos si les aprieto un segundo el conflicto de interés, tienen que renunciar a su pega en 2 minutos. Probablemente ni siquiera sus ejecutivos sepan que los fines de semana animan para bancos y FP Retail. Ahí se acaba la fiesta. Entonces, yo lo que pido es que construyamos un país, tratemos, nadie tiene monopolio, la verdad, de que el estándar vaya subiendo parejo, porque si no es doble criterio. Y de nuevo, la transparencia y la probidad no solamente pasa por los actos, también los dichos y la coherencia entre ambos, ¿no? Pensando en este comportamiento. Yo quiero solo pasar un dato de las tasas de reemplazo. Invitar ahí a nuestro querido amigo Marco, que hay un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Tiene página, así que también lo puedes ver a través de la página de la Asegura que universidad, de la facultad. El GC dice secretaria ejecutiva. General de la Facultad Trabaja de para la Economía y facultad de Gobierno. la universidad. No, pero es un dato, esto De es la un misma estudio serio universidad, que obvio, podemos obvio. dar, estamos hablando Está bien, de obvio, gente, de hecho, ni siquiera es chilena, la doctora experta en pensiones, Carol Fernández, gran académica de nuestra universidad y del Centro de Políticas Públicas, donde dice, gracias a la PGU, a todo esto era analizando el qué pasaría con nuestro sistema de pensiones, que tiene mucho que mejorar y por algo está ahí, con PGU, sin PGU, y con pilar solidario, sin pilar solidario, y pensando en si sigue la capitalización con una PGU que vaya en aumento versus un sistema solidario como el que tú propones, digamos, 100%. Sin PGU y sin eso la tasa de reemplazo, no nos sirve. Claro. Sin claro. PGU. Claro, por eso.
Sin PGU, y cuánto aumentó con PGU la tasa de reemplazo actual, con la reforma actual. 40 años. Dice, aumenta considerablemente la tasa de reemplazo de los actuales pensionados. Fíjate, la tasa de reemplazo mediana de aquellos pensionados mayores de 65 años antes de agregar los beneficios de la PGU era de un 24%. O sea, sí había un estudio respecto de una tasa de reemplazo. Claro, al menos 100. 24%. No, si el estudio era 100. No, y ahora, pero no, después de las de 100, estoy hablando 24% respecto a la última remuneración imponible. Esa es la tasa de reemplazo. Con el aporte, al incorporar el aporte de la PGU, se incrementa en un 76% de la última remuneración imponible. La remuneración, no tasa de reemplazo. Y en el caso de las mujeres mejora, obviamente hay mucho que avanzar, pero mejoraba de un 16% sin PGU a un 79% con la PGU. Imagínate. Y así todo sigue habiendo una brecha importante que hay que mejorar y por eso está en el debate un sistema de pensiones que no sea en la caricatura, por un lado, del 100% estatal, que yo creo que también es una caricatura, porque tiene que haber un sistema mixto, al menos en el respeto de la capitalización. Ahí hay que ver el porcentaje y todo, en la diferencia que tenemos tú y yo, pero tampoco la otra caricatura, que es decir que quienes piensan en la capitalización individual son necesariamente personas que tienen una defensa corporativa a las AFP, que en mi caso no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con que en lo que sí estamos de acuerdo todos es en mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Me acabas de dar un argumento fantástico. Las AFP, aquí lo dices tú, no yo. La tasa de reemplazo sin PGU de una mujer que trabaja y cotizó es 16%. No, ahora con la PGU, claro. No, sin PGU, sí. El sistema de pensiones sin PGU. Pero sí. La PGU un invento. Pero de nuevo me estoy caricaturizando. Yo no creo que no hay defensas corporativas. Por eso te digo, hay que mejorar el sistema de pensiones, estamos de acuerdo. No hagamos el extremo del 100% estatal, ni hagamos el extremo de que sea defender a las... Si es otro el sistema de pensiones, bueno, hablemos de ese sistema de pensiones. La nueva Constitución defiende entonces que un sistema de pensiones sin PGU, su tasa de reemplazo... No quita... 16% lo acabas de leer tú. No, sí, pero no quita... La nueva Constitución nos está diciendo que no haya un pilar solidario, que no exista la PGU. Es que quiero explicar falso. eso. Es que quiero explicar justamente ese problema. Es que justamente la PGU, él estaba preocupado de las finanzas públicas para mi sistema solidario. Los 8 puntos del PIB. Sí, claro. La PGU... Yo creo que mucha gente también, por lo demás. No, la PGU es 1,5 puntos del PIB. La PGU es 1,5 puntos del PIB. Y 2 también. O sea, lo que quiero explicar es que un sistema de pensiones al que yo marco, que cotizo desde que tengo 26 años, si no me equivoco, tengo 50, tengo además que a través de los impuestos financiar solidariamente la PGU, porque las AFP no dan el ancho. O sea, yo cotizo, quiero ser claro, ¿y por qué no puede ser mixto, Marcos? Pues si no es mixto, pues. No es mixto, pues. Me estás exigiendo, yo marco, estoy financiando por ley obligatoriamente mi pensión, y como no funciona de mis impuestos, sin preguntarme ni agua va, están metiendo plata a un sistema de pensiones que yo ya pago por él. Porque la tasa de reemplazo de los hombres, te cito el estudio de San Sebastián, 24%. Sí, 24 y las mujeres 16. Un sistema de pensiones que después de X años te da en promedio una tasa de retorno del 16-24, es un sistema que no funciona de pensiones. Y por eso es que es re difícil el debate, porque estás en el debate. Lo que haces rápidamente es decir, bueno, pero hay externalidades positivas, porque el mercado de capitales crea empleo, inversión, un conjunto de proyectos mineros, proyectos de largo plazo no se podrían hacer porque el Estado no tiene 200.000 millones de dólares para prestar y para invertir en largo plazo, ¿cierto? Pero yo, el trabajador que cotiza el 10%, hizo un acuerdo con la AFP de pensiones. Y la pensión, la tasa de reemplazo ahí publicada, que yo estoy seguro que es hoy y no es proyectado. Si tu amiga es seria y si esa universidad es seria, creo que no cometerán el crimen, el suicidio, de hacer lo que ningún economista de AFP ha hecho, que es decir, la tasa de reemplazo de los próximos 40 años. Cambiaron de estrategia. Porque recién escucharon a un profesor de historia, que sabe más que yo, que les dijo, la ciencia, la expectativa de vida modifica, el mercado informal. Sí. ¿Eres doctor en economía tú? No. Ah, mira. Mira que de repente un poquito buena fe dice, oye, pues si entonces te hablan de los parámetros, te llevan a unos terrenos hipercomplejos y hay datos objetivos. Yo concedo sí algo para los del 81. Concedo algo, que sería injusto hacer un proceso de intenciones negativas cuando no existían esos niveles de la ciencia. O sea, el 81 sería injusto decirle, ¿cómo no adivinaste que las mujeres iban a vivir en promedio en Chile 82 años? De acuerdo. Mi problema no es ese, mi problema es la arrogancia con la que instalaron el debate, las coordenadas del debate y cómo durante décadas, no solamente el año 81, se negaron a escuchar voces que alertaban desde ya que sus parámetros no iban a funcionar. Porque tal como ellos afirmaron
que las mujeres ganarían lo mismo, que el empleo formal ganaría. Otros dijeron lo contrario, fíjate, porque no, como son un país de millones de habitantes, hubo otros economistas, otros, que levantaron la mano. ¿Y cómo los trataron los medios? No les dieron voz. Los dinamitaron. A los que dijeron, lo que tú dijiste, lo dijiste hoy día y tú y yo un poco fresco. Lo decimos con el dato consumado. Pero hubo gente que lo dijo, éramos más chicos, ustedes no habían nacido. Yo lo leí, gente del 89, a los 8 años, el 93, al 97, gente que levantaba y me decía, oye, y le decían, pero estamos diciendo a los que somos entrevistados por periodistas pagados por AFP, oye, usted, un poco ordinario, gente de izquierda, déjense la tontería. Y tenían razón. Los tipos venían diciendo que los parámetros no funcionaban, porque eran otros economistas de otro nivel. Y todo eso fue apabullado. Y en el Senado de la República hubo intentos y se aplastaron. 20 años también de centro izquierda, donde estaban todas las alertas encima de la mesa, con mayoría en el Congreso, y nadie quiso comerse el problema de la AFP. Y por eso renuncié, te acordarás, y rompí esa coalición justamente con ese argumento. Porque para mala pata de la concertación en el 2006-2010 éramos mayoría. Así es. De ahí construí mi identidad política diciendo basta. Yo entendía que con Frey no quería, que el Win no quería. Ok, Lago era más de derecha, de izquierda, de acuerdo, cuando llegaba Bachelet. Militante socialista. Viera Gallo, ministro socialista. Presidente de la Cámara, Antonio Elael, excomunista. Y éramos mayoría nosotros, yo era socialista. Y todas las leyes que yo planteaba me decían lo que tú dices. Te pasaste 4 Te pasaste 4 vueltas. Yo siempre sigue. no entiendo. Y ahí sigue paralizada la reforma de pensiones. Sigue paralizada la reforma. Municipios-por-Chile.cl nos dice realmente descentralizada la nueva app de Radio Agricultura. Marco Antonio Enrique Sominami, un derroche de placer. Un derroche mío. Luz Poblete, una ola de felicidad. El derroche. Te fuiste a lo marítimo y conmigo te fuiste a la leche que se desborda. No sé, se me ocurrió. Voy a ver. Lo mío fue peyorativo, derroche es como. Derroche peyorativo, ola es lindo. Derroche, el mar, siempre me quiere leer en segunda línea, Marco Antonio. Vamos a ver a quién le vamos a regalar el girasol de los amigos de aquí de Amarillo. ¿Quién está más cerca del girasol de Amarillo? ¿Luz Poblete o Marco Antonio? Un derroche. No, Marco Antonio. Un derroche de tiempo. Lo vamos a resolver en la semana. Y en Chao, Lucho. Buena semana. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.